Buenas tardes. Pues, daros la bienvenida a este encuentro organizado por Paliativos Sin Fronteras, en el que, bueno, pues hoy vamos a reflexionar juntos, ¿sí?, con los invitados que están aquí con nosotros, sobre cómo afrontar la Navidad cuando llega el final de la vida, ¿sí? Desde ahí, bueno, indicaros que este encuentro se está grabando y es un espacio también para que luego las personas que quieran, ¿no?, y que puedan vernos, ¿no?, a posteriori, pues les pueda ser de utilidad, ¿no? El objetivo principal es que podamos conversar sobre este tema, hacer algunas ideas, propuestas que puedan, bueno, que puedan servir, ¿no?, en estos momentos y en estas fechas tan importantes, ¿sí? Tenemos como invitados a Fernando y a Ainhoa y me gustaría, bueno, pues pediros que os presentéis un poquito. Fernando, Muy bienvenido. buena. Bien hallado, Jesús. Ainhoa, y a los que estáis por ahí. Que efectivamente me llamo Fernando Carbona, soy de Cádiz, es una ciudad maravillosa de Andalucía, en España, porque como veo diferentes, bueno, nombres que igual son incluso de otros países, no sé, en fin, lo sitúo un poco más. Y soy médico, soy internista, pero desde hace muchos años me dedico a los cuidados paliativos. Y bueno, entre las múltiples cosas que uno hace en la vida, se encuentra y destaco el pertenecer a esta familia, a esta maravillosa familia también que es Paliativos Sin Fronteras, y a la que uno ha tenido la suerte, bueno, de conocer hace un tiempo, unos años, y que, bueno, estar cada vez todo lo involucrado que permite el tiempo y las capacidades de uno, que es lo que también le decía yo antes de eso, bueno, y cuando me propuso participar en este momento, que a ver cómo sale. Que por cierto, un momento que de entrada pues me ha llamado mucho la atención y me ha gustado, sobre todo la forma de plantearlo. Está uno acostumbrado a lo mejor, y más en estos tiempos de pandemia, a la típica charla con su presentación, la suelta uno en 20 minutos y luego si acaso vienen una o dos preguntas. Y este formato yo creo que es mucho más interesante porque así podemos decir lo que se nos apetezca con toda libertad y hablamos todos los que estamos. Entonces seguro que será mucho más instructivo para todos. Muy bien, Fernando. Ahí está, ¿no?, de poder conversar un poco entre todos también, aparte de que vosotros hagáis un poco esta introducción, ¿no?, digamos, o vayamos trayendo los temas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, Fernando. Y Ainhoa, encantado también de que estés aquí, bienvenida. Preséntanos, Hola. cuéntanos un poquito de ti. Nada, bueno, primero gracias por invitarme también y bueno, un placer estar aquí con todos. Bueno, pues yo soy Ainhoa, soy enfermera, yo soy de aquí del País Vasco, de cerca de Donosti y nada, bueno, en la enfermería no tenemos la suerte de poder especializarnos tanto en un tema, entonces ahora mismo estoy trabajando en neonatos, pero bueno, en su momento hice un máster también de paliativos y siempre, bueno, pues dentro de ahí donde vamos intentando trabajar un poco en este mundo, ¿no?, de paliativos que al final abarca pues todos los campos que uno puede tocar, ¿no? Y bueno, también colaboro, bueno, participo también en el equipo docente de Paliativos Sin Fronteras y bueno, como dice Fernando, pues unas veces más, otras un poco menos, pero ahí vamos también y bueno, nada, a ver qué nos sale aquí en la charla hoy. Qué bueno. Muy bien, Ainhoa, pues muchas gracias. Y bueno, yo no me he presentado exactamente, pero soy Jesús Muñoz, psicólogo y coordinador de cuidados paliativos, o sea, del voluntariado de cuidados paliativos, también aquí en Paliativos Sin Fronteras. Y bueno, hoy me toca un poco moderar esta conversación o este encuentro, ¿sí? Si os parece, vamos a ir comenzando, ¿vale? Un poquito desde ahí, la idea de traer, ¿no?, qué pasa, ¿no?, estar viviendo, ¿no?, las familias y personas, ¿no?, que están al final de la vida en estas fechas, ¿no?, en esto de las Navidades, ¿sí? Entonces, digamos, si quieres comentarte un poco, Fernando, ¿qué vivencias pueden estar teniendo estas personas, ¿no?, qué vivencias pueden estar teniendo estas familias, ¿no?, en este momento? Hombre,
si ya decía que la forma de cómo lo planteaba Jesús me resultó novedosa, el tema aún más. Yo la verdad es que nunca había enfocado el tema de paliativos desde esta perspectiva de la Navidad. Entonces, la verdad es que me resulta muy bonita, ¿no? Deciros que, bueno, que no se me vaya a enfadar a Carmen, que está por ahí, que al final vamos a poner una felicitación navideña de nuestros Paliativos Sin Fronteras, aparecerá al final también. Y como, bueno, como decía, que me resulta muy novedoso y muy bonito hablar de cómo se vive la Navidad en nuestro mundo de los paliativos, ¿no? Y fíjate, o fijaos, que dentro de eso que decía, que bueno, no tenía nada, la inseguridad de no tener nada preparado, ¿no? Y estar aquí, pues bueno, como en este diálogo, en este coloquio, pues esta mañana resulta que ha venido, bueno, la providencia hablando, pasando salas, allí aquí en el hospital, resulta que hablando con, bueno, una paciente y fundamentalmente con la hija, cómo la hija estaba viviendo esta situación muy angustiada, muchísimo, no voy a dar mayor nombre ni datos por aquello de, ¿no? Pero muy angustiada, llorando, y cuando al escarbar un poquito en el por qué, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo, una persona, la paciente, una madre, una persona mayor, ¿no? Que ya con un tiempo de enfermedad, con lo cual, pero lo que tenía dentro era que tenía un sentimiento de culpa porque ella tenía la sensación de que no había sido capaz de atenderla su momento final, todo lo que había hecho durante estos años en casa, se había venido abajo porque el momento final, que coincidía con las Navidades, para expreso así, dice, lo que tengo dentro es que por culpa mía, me da la sensación, mi culpa, mi madre no va a pasar sus últimas Navidades en casa y la va a pasar en el hospital. Oh, Y digo, vaya tela, y qué lástima, ¿no? Después de todo el tiempo que la está cuidando, que ahora y por esta circunstancia, como hablaba antes, ¿no? De la Navidad, una fecha tan señalada, a ella se le va a quedar eso dentro, ¿no? Cuando parezca de que su última Navidad la pasó en el hospital y no en casa, porque ella creía que no había sido capaz de atenderla al final. ujú. Entonces, fijaos cómo eso, en torno a este momento de colegio que tenemos, bueno, pues yo creo que es una idea que ya me sirvió, ¿no? Para traerla aquí y decir, bueno, pues después la comparto, ¿no? Como, que probablemente en ella no se hubiera dado esta circunstancia, en esta hija, ¿no? Si en vez de estar en esta época, en este mes de diciembre, en estos días, pues estuviéramos en el mes de marzo, ¿no? Pues probablemente esto lo hubiera ella llevado muchísimo mejor, pero por el hecho de esta Navidad resultó Claro. muy llamativo. Qué importante esto, ¿no? Porque parece que como la Navidad trae algo distinto, ¿no? O tiene unas implicaciones distintas en las experiencias vitales, ¿no? O sea, trae otras emociones, otra forma, ¿no? Y este cuidado, ¿no? Que trae esta hija durante tanto tiempo y que se pueda ver, ¿no? De alguna manera, Ujú. no sé, ocultado casi, ¿no? O cerrado en Sí, sí, cuanto sí. a no poder hacerlo en Navidad. Ujú. ¿Y cómo sería esto, ¿no? Que esta vivencia que tiene esta hija, ¿no? Al final, ¿no? ¿Cómo lo escuchas esto también? Lo escuchamos en los pacientes, en las personas que están viviendo esto, en las familias, ¿no? Mm, eh, es verdad que sale además mucho a relucir, ¿no? También uno desde la perspectiva como médico, a lo mejor hay cosas que le llaman más la atención unas que otras, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, nosotros, el itinerario, el que sigue el paciente en el hospital, es importante, si se va de alta, si se va, en fin, que es lógico, ¿no? Tenemos una serie de camas y es lo que... Y también comentaba hoy precisamente, a la luz de esto que decía de esta familiar, de este familiar, cómo llama la atención, comentaba con la residente que está rotando allí con nosotros, de psiquiatría, que llama la atención cómo hay dos grandes divisiones en esta época, o tres, mejor dicho. Una es curioso cómo, llegada una fecha, que se vaya acercando esta semana, el día 23-24, los pacientes claramente te dicen, y los familiares, me voy para casa, me voy para casa, si hay forma de irme, me voy para casa, ya veré cómo yo controlo los síntomas, pero si hay forma, en el contexto sociofamiliar, me voy. Y los que se quedan en el hospital son aquellos que ese contexto sociofamiliar no lo tienen atendido. Claro. Y ya puede estar todo lo bien
que esté desde un punto de vista físico-biológico, ¿eh? Pero parece como que el hecho de ser Navidad hace que aquellos que no tienen este soporte digan, yo prefiero estar en el hospital. Es como esa soledad que muchas veces se siente en el domicilio de nuestros pacientes al final de la vida, en la época de Navidad aún es más cruel. Aún es más cruel, ¿no? Sí, ¿no? Aparece la soledad, ¿no? Esta experiencia Sí. también, ¿no? O esta parte de apoyo, ¿no? Que pueden tener las personas o no, esa red, ¿no? Esa red familiar o de apoyo social que puedan tener. Ainhoa, ¿cómo es esto para ti, ¿no? Sí, yo creo que un poco con lo que dice Fernando estoy, o sea, de acuerdo, ¿no? Que en que ya las Navidades, por ser Navidades, tienen muchísima carga emocional, ¿no? Son unas fechas como muy familiares, muy de estar todos juntos, muy de celebración de alguna manera, ¿no? Y probablemente habrá mucha gente pues, que no tenga ganas de celebrar nada y entonces son fechas un poco difíciles en estas circunstancias quizá, ¿no? En cambio, habrá otras familias en las que lo vean como bueno, una oportunidad, ¿no? de estar todos juntos, de poder celebrarlo y como dice Fernando, pues de pedir el alta probablemente y de gestionar de alguna manera, bueno, pues si tienen ese contexto sociofamiliar un poco estable, pues de poder gestionar eso y de poder disfrutar de alguna manera, ¿no? de esas fiestas que, bueno, no saben si se van a repetir, si no. Entonces, bueno, de poder celebrarlo probablemente de diferente manera que lo celebraron hasta entonces, ¿no? Y por esa parte, pues habrá gente que lo disfrute, ¿no? De su familiar, que puedan, bueno, hacer como esa pequeña fiesta de alguna manera y por otro lado, en contrapartida, pues esa soledad que es muchísimo más intensa que, como dice Fernando, pues cualquier otra época del año, ¿no? Y yo creo bueno, que lo importante es atender todo, o sea, que podamos dar respuesta un poco a todo, ¿no? Tanto como profesionales, como familiares, como cuidadores, como lo que nos toque o como paciente mismo, ¿no? Que puedas ver un poco ese momento y ver, bueno, pues yo qué quiero o qué puedo hacer o cómo puedo resolver esto de alguna manera, ¿no? Y bueno, nosotros también escuchar esa parte de la que cada uno, bueno, qué es lo que quiere y qué podemos hacer, ¿no? Para ayudar. Y como lo comentabas ahora, Fernando, ¿no? Y Ainhoa también, ¿no? Hay urgencia, ¿no? Es decir, hay urgencia en el sentido de cuando se van acercando el día 20, ¿no? Hoy estamos a día 20, ¿no? Cómo se va acercando la fecha. ¿Cómo percibís esto, ¿no? Las personas se lo plantean con tiempo, esta posibilidad, por ejemplo, de cambiar o de quedarse en el hospital o de ir a casa, o es algo que no está planificado, sino que casi es cuando se acerca la fecha, es cuando toman esa decisión, ¿no? La familia, ¿no? ¿Cómo es esto? Fernando, ¿cómo lo percibes esto en el En mi ISPA? experiencia, sí. Se va planificando, vamos, desde hoy lunes, que Ujú, yo hemos pasado allí sala, yo creo que ya sé quiénes se van a ir de alta y quiénes no. Vamos, ujú, con total seguridad. Porque es verdad, porque las familias yo creo que van haciendo sus planes como hacemos todos, de la cena, de las comidas, de las historias, y, y lógicamente en la situación tan complicada y tan importante que es para una familia el tener un ser querido hospitalizado, pues eso, lógicamente, hay que incluirlo e influye decisivamente en todo lo demás. Entonces yo digo, basándome sobre todo en la experiencia de estos días, ¿eh? No va, ujú. yo estoy viendo Perfecto. ya, decir, que además lo que comentaba ya, tío, con la residente que está con nosotros, decía, mira, tal se va a ir, tal no se va a ir, tal historia, seguro, seguro. Sí. Ujú. Y dirías que eh, esto sale de la familia o es algo que también planteáis los profesionales, ¿no? Por tanto, un poco la pregunta a los dos, Sale, ¿no? También cómo sale de la familia, Jesús. sale de la familia. Sí. Además, así lo hablábamos, ¿eh? Bueno, cuando ya uno se dedica a paliativos, se da cuenta muchas veces que la labor que tiene que tener, eso es escucha, bueno, dejarse llevar, no pasa nada, ¿no? Pero yo entiendo que a lo mejor para muchos compañeros míos médicos que no están en paliativos,
les puede herir hasta su orgullo profesional, ¿no? Decir, a ver, señor, el que da la alta aquí soy yo, ¿no? Entonces, eso de los médicos, pero que va, que va, que va. En estos días, más que nunca, yo creo que tenemos que decir, bueno, a ver qué es lo que la familia plantea y ya está, porque además, hombre, si en algún momento hay que tener mayor compasión, es en esta fecha, ¿no? Que yo creo que nos influye a todos y también a los profesionales. Son unas fechas tan señaladas, yo creo que la más señalada del año, en las que se nos llama a todos ser felices. Entonces, aquí a esta altura no te puedes poner ni mucho menos a plantear altas, que sabes que no. ¿eh? Y te cuesta también mucho decir, yo a este paciente lo dejaría unos días ingresados más para terminar de... Pero claro, tú dices, bueno, y si pueden ser que efectivamente o con casi toda seguridad sus últimas navidades, ¿merece la pena por 2 o 3 días más por ajustar tal cosita que se pierda la Nochebuena, el día de Navidad? Qué bueno. Importante este planteamiento, ¿no? Desde los profesionales también, ¿no? Como, ¿en qué postura, ¿no? ¿En qué posición estar ante esta mezcla, ¿no? Entre la situación de final de vida y las Navidades o lo que representan, ¿no? ¿Cómo es esto para ti, Ainhoa? ¿Cómo lo Yo ves? estoy totalmente de acuerdo con Fernando, pero también pienso que hay otro supuesto también, ¿no? Que Otro se da supuesto. mucho también, que es en la que hay cero comunicación, que, bueno, cuando los familiares y el paciente hablan y las cosas fluyen, que, bueno, que creo que cada vez se da más y van bien, ¿no? Y los familiares hablan con el paciente, se deciden las cosas y, como dice Fernando, pues si se puede solucionar desde los profesionales, pues se soluciona. Pero hay creo que también existe, ¿no? Otro caso en el que, bueno, pues no hay esa comunicación y entonces sí creo que se va haciendo un poco las cosas como a última hora, ¿no? Sin mucha claridad y creo que bueno, es súper importante, ¿no? La comunicación en estos casos, siempre, pero sobre todo, bueno, pues en estas circunstancias, ¿no? Para que, bueno, pues los familiares, quería decir, tengan claro también, ¿no? Bueno, pues el paciente qué quiere o cómo lo podemos hacer o, bueno, pues si hay esa comunicación en la familia, todo fluirá mucho mejor. El profesional también podrá dar el alta, pues como dice, ¿no? Pues ya desde el lunes tú vas viendo qué hacer durante la semana, ¿no? Pero yo creo que también hay como mucho miedo, ¿no? Hablar de ciertas cosas, sobre todo en estas circunstancias en las que, bueno, pues hablar de la muerte cuesta, ¿no? Quieras que no, y bueno, pues probablemente todo el mundo sepa que pueden ser las últimas Navidades, pero quizá nadie lo dice en voz alta, ¿no? Entonces es como ese miedo un poco a asumir esa realidad y bueno, creo que se da también, se dan esos casos, ¿no? Y bueno, resaltar un poco la importancia de no tener ese miedo de alguna manera, ¿no? Y de hablar las cosas y bueno, que probablemente sea más bonito para todos, ¿no? Y se puedan, bueno, gestionar mejor las cosas desde ahí. Y quizás ahí no me viene un poco esta conexión entre el paciente y la familia, ¿no? Y cómo pueden hablar o cómo eso es, ¿no? En este momento pues de la enfermedad o la situación que está viviendo la persona. Y también este encuentro con los profesionales, ¿no? Que al final estando como dices, en los cuidados paliativos o en este espacio, pues también pueden hacer, no de puente, no sé si es la palabra, pero sí de caja de resonancia, ¿no? Quizás de acogida, ¿no? Un poco de ambos lados, ¿no? O de ambas partes, con lo que es difícil, ¿no? Como dices, de poder hablar muchas veces sobre la muerte, sabiendo que pueden ser las últimas Navidades o que pueden ser, ¿no? Otro tipo de vivencias, ¿no? Sí, esa Y situación, ¿no? Jesús, Fernando, sí. tú que eres psicólogo, también te preguntamos a ti. Aprovecha. Vale, Aprovecha. vale. Cuando, cuando ocurre el fallecimiento en esta época del año, suele después ser un duelo más complejo y más difícil de llevar. ¿Cómo se hace? Porque claro, luego llegan las siguientes Navidades y es un repetir. Eso es. Entonces, Sí, realmente también yo creo que las épocas señaladas, ¿no? Las fechas señaladas siempre son como son activadores, ¿no? También del recuerdo de la situación vivida, de las experiencias vividas, ¿no? Entonces muchas veces cuando se produce un fallecimiento en Navidad, pues trae, ¿no? Que cada Navidad sea como ese recuerdo. Igual que cuando es al revés, ¿no? En el sentido del nacimiento, ¿no? Cuando es un cumpleaños, que es en Navidad, en las Navidades tiene como un toque especial, ¿no? De alguna manera. Entonces sí que es
como muy importante cuidar esto, ¿no? También, ¿no? Todo esto que estamos hablando de poder también trabajar en esta Navidad antes de fallecer, ¿no? Puede ser muy importante porque puede ser un elemento o varios, ¿no? O una composición que ayude mucho en el duelo también, ¿no? Es decir, cómo suceda esto, entre comillas, que es algo que no siempre se puede evidentemente controlar o tal, pero sí podemos quizás prepararnos de alguna manera, va a ser un factor de prevención de que el duelo, ¿no? Sea más complicado, más difícil, ¿no? Cuánta dificultad puede haber, pues eso, ¿no? En que cada Navidad, con eso que decías tú, Fernando, de tener que estar felices, ¿no? Que buscamos estar lo mejor posible, alegres, tal, de repente perdemos a nuestro ser querido, a quien queremos, en una época en la que se supone que no pueden pasar, entre comillas, estas cosas, ¿no? Lo digo un poco así en general, ¿no? Pero es como que no debiera, ¿no? Casi de suceder, pero como sucede, o antes o muy cercano, ¿no? En esta cercanía del antes o de ese después, ¿no? Marca, ¿no? Es que lo has puesto tú muy claro en el ejemplo que has compartido, ¿no? En la historia que has compartido. Sí, ¿no? Con esta hija, que todo va bien, esos cuidados, todo eso, y no puede ser que justo en las Navidades, ¿no? Claro, es que ocurre un 20 de marzo y tú dices, bueno, pues yo tengo todo el derecho del mundo de cada 20 de marzo ponerme triste y si hace falta y ya está. Pero ocurre un 25 de diciembre o un 1 de enero y parece como que no, ¿no? Incluso yo creo que el ambiente alrededor pues te obliga a decir, no puedes estar triste, venga. Y a lo mejor se hace todavía, ¿no?, más complejo. Más difícil todavía, ¿no? Con esa presión de alguna manera un poco social, familiar incluso, ¿no? Pues tendríamos que, ¿no? Vamos a pasarlo lo mejor posible, incluso por la persona que ha fallecido, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y claro, realmente eso también no hay un permiso, ¿no? O un espacio para poder expresarse, sentir, compartir, ¿no? De alguna manera. Hombre, yo creo también que si en paliativo en general y cualquier circunstancia siempre abogamos por de la atención integral de las dimensiones, la físico-biológica, psicosocial, sociofamiliar, espiritual, yo creo que esta época del año todavía hace más importante toda esa dimensión espiritual religiosa que sea bien atendida. Entonces, bueno, yo vamos, soy médico, ¿no? Y es verdad que entiendo y debe ser así, que todo lo que son control de síntomas físicos debe de tener su prioridad, ¿no? Pero yo creo que los que, bueno, me conocéis y eso sabéis que la dimensión espiritual para mí es tremendamente importante. Creo que la más importante al final de la vida, donde la persona se hace las grandes preguntas existenciales y donde, bueno, pues puede iluminar todo el proceso. Un dolor puede estar mucho más mitigado con una atención y un acompañamiento espiritual bien hecho que si no se tiene, ¿no? Pues yo creo que esta fecha todavía más se recalca eso, ¿no? Seamos la suerte de los que somos creyentes, ¿no? O no se sea creyente, pero yo creo que son circunstancias, son días en las que hay que abordar aún con mayor profundidad esta atención espiritual, a mi juicio, ¿no? Bueno, es importante, ¿no? Para mí creo que también es importante, ¿no? Como poder traer esto, ¿no? Que es esta, como decimos, esta dimensión, cómo es esta dimensión espiritual para esta familia, para esta persona, ¿no? Que está al final y cómo poder ser atendido eso, ¿no? Como también un factor yo creo que de prevención, de cuidado, ¿no? De apoyo, ¿no? Que está ahí como importante, ¿no? Ainhoa, ¿cómo es esto para ti? Un poco esto que estamos conversando. Sí, para mí lo espiritual también es súper importante y más en estas fechas, sí, sin duda. Creo que ya de base son unas fiestas muy espirituales, ¿no? Con mucha carga espiritual. Entonces, bueno, creo que sí, es algo a tener muy en cuenta, sí, sin duda. Claro, quizás hay parte de esto que comentabas también antes, Ainhoa, de la comunicación, ¿no? De cómo esta dimensión espiritual, por ponerlo así, ¿no? Estas conversaciones importantes, ¿no? No sé, todas pueden ser importantes, ¿no? Pero con especial sentido, significado, ¿no? Por las fechas, por la religiosidad. ¡Cuánto público! Oigo voces.
Se oyen voces, no pasa nada. Todo muy, muy espiritual todo también. No Estamos pasa oyendo nada. voces. Claro, está muy Mientras que importante. la oigamos todo y no sea algo de uno, ¿no? Entonces Eso, ahí eso, sin ahí. problema. Se han grabado, no pasa nada. Qué bueno. No, pero esta comunicación, ¿no? Es decir, el poder, la persona que está al final de su vida, ¿no? Y hay estas preguntas, puede compartirlas, pueden ser escuchadas en algún espacio-tiempo, ¿no? Por alguien. Quizás Sí, hay claro. vuestra vuestra vosotros como profesionales, ¿no? También puede Yo ser muy creo que sí. importante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es muy importante hablar de ello, ¿no? O sea, porque al final muchas veces esas conversaciones van unidas o relacionadas pues con miedos que tiene uno o con preguntas que se hace, ¿no? De qué será o qué no será y que las puedan compartir y que se puedan acompañar y responder. Muchas no se van a poder responder, ¿no? Pero sí, desde luego, pues el compartirlo y el... Bueno, sí, eso, ¿no? Yo creo que el compartir más que nada, yo creo que es súper importante y que ayuda mucho además. O sea, cuando hablas las cosas y las pones como en valor, ¿no? Porque a veces parecen que son cosas como que no tienen, son de cada uno y que no tienen sentido, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, cuando las compartes y le das un valor y, bueno, pues ayuda mucho, creo que en el camino que hace cada uno, ¿no? Uh-huh. A mí se me ocurre ahora, tú dices, imaginado, ¿no? Bueno, está toda la parte primera de las fiestas, ¿no? De que quizás son más religiosas, ¿no? Más otro entorno. Pero se me ocurre aquella frase o aquella pregunta tan manida de decir, bueno, venga, ¿qué proyectos tenemos para el 2022? Claro, y una persona que está en una circunstancia dice, a ver, ¿qué me estás contando, no? ¿Qué proyectos tenemos para el 2022? Muy Entonces, bueno. oh. Claro, eso es, ¿no? Es decir, esas preguntas también nos, o sea, aún sabiéndonos al final de la vida, nos interroga el futuro también, ¿no? Es decir, que el futuro que no va a llegar o que no va a ser posible, pero sigue habiendo esa pregunta, está en el aire, ¿no? Y claro, en estas fiestas o en estas fiestas, en estas fechas, ¿no? Esta pregunta es una de las más, ¿no? Socorridas, sale en todos los lados, prepárate para el año 2000, el año que viene, qué vas a hacer, cómo no vas a hacer, ¿no? Y claro, ¿cómo te encuentras con esto, ¿no? ¿Cómo te encuentras con esta gran pregunta, ¿no? De alguna manera, y a dónde te lleva o cómo sientes, ¿no? ¿Creéis que, o por vuestra experiencia también, quizás estas preguntas, ¿no? Desde esta dimensión espiritual, digamos, o estas grandes preguntas, por ponerlo así, ¿son preguntas que la familia conversa o no? O quizás también generan un punto, ¿no? De no, eso no vamos a hablar, o eso, ¿qué preguntas más? ¿No? ¿Cómo se te ocurre preguntar eso, ¿no? O algo así. ¿Salen un poco en las conversaciones o...? Yo creo que en general se tiende un poco a evitarlas, ¿no? Yo creo que son preguntas difíciles, son situaciones, bueno, pues que no son, desde luego fáciles no son, no tenemos tampoco muchas herramientas, no son, yo creo que como sociedad no estamos muy preparados para la muerte, ¿no? Entonces, cuando te toca cerca son situaciones difíciles y creo que en general no se habla tampoco mucho de ese tipo de preguntas. Pero creo también a la vez que cuando son procesos de enfermedad quizá más largos, bueno, pues la gente se va como, no sé si preparando de otra manera, pero lo vas como viviendo de otra manera y probablemente si te han hecho o has tenido un buen acompañamiento emocional, espiritual, pues tendrás más probabilidades de que esas preguntas salgan, se hablen, ¿no? Uh-huh. Y creo que quizá se hablan más en enfermedades más largas donde, bueno, pues quizás se reflexione de otra manera, pero bueno, en general, creo yo, o desde mi punto de vista, no son cosas que las que se hablen mucho, no sé. Uh-huh. Fernando, Sí, ¿cómo? dice aquí además Javier Yagüe, Javier es enfermero, gestor de casos aquí en Cádiz, es compañero mío, desayunamos todos los días juntos. Entonces dice que la muerte sigue siendo un tabú y es verdad, ¿no? Es verdad que,
y probablemente en esta época del año aún se intenta evitar más, ¿no? Hablar de, porque eso parece como hablar de algo triste cuando se debe estar feliz, ¿no? Y se evitan muchas conversaciones. Pero yo creo que, como otras muchas ocasiones, lo que viene a revelar es la relación de fondo que existe en esa familia, en ese entorno. ¿Eh? Cuando hay conflictos, cuando hay temas que se evitan, cuando hay una relación que no es realmente cercana, pues lógicamente no sale nada de esto, ¿no? Pero cuando realmente hay cariño, yo creo mm, que a lo mejor sí, ¿no? Que se puede hablar y que se puede... Y yo me llevo muchísimas sorpresas, la verdad, muchas veces cuando soy testigo de conversaciones familiares en esta época y lógicamente en otras, ¿no? En el que se tratan temas tan importantes en torno al final de vida, o temas como eso, el ser feliz, o temas como decir, bueno, que respuesta a esa pregunta es decir, bueno, que en el 2022, ¿no? No digamos 2022, ¿no? Pero sí a lo mejor, bueno, y para el mes que viene, ¿qué planes? Oye, pues uno dice, pues ¿cómo es posible que responda a esto, ¿no? Y que se hable de esto con esta naturalidad, ¿no? También. Sí, que también es ¿no? como esta particularidad, ¿no? De la familia, De la familia. de los allegados, de las personas, ¿no? Que puedan estar ahí y como, bueno, lo que ha podido ser de alguna manera la tónica, ¿no? A la hora de, o en el modo de comunicarse, también puede hacerse presente en esta particularidad del final de vida y en este caso de las Navidades. Y quizás también hay sorpresas, ¿no? Quizás también, Sí. ¿no? También hay estos cambios en los que, cambios o otras maneras de comunicarse que encuentran las personas en esta situación tan especial, ¿no? Tan difícil. Y bueno, quizás por entrar un poco en una parte, no sé si más práctica, pero sí hemos visto un poco cómo llegamos, ¿no? O cómo llegan las personas al final de la vida, sus familias, a tomar un poco esta decisión, ¿no? De ir a casa o de estar en el hospital, ¿no? Y quizás el poder ver un poco la particularidad de cada sitio y cómo creéis que al final de la vida o en esta parte un poco práctica sería necesario, ¿no? Para poder estar en casa y que ayudaría también, ¿no? Para, estando en el hospital, ¿no? Lo digo en el sentido, por ejemplo, ¿no? De que entiendo, por ejemplo, que los síntomas tengan que estar controlados, ¿no? Es decir, que tú puedas ir a tu casa con una situación, ¿no? Que te permita tal, ¿no? Te lo lanzo un poco desde ahí. Y como decías muy bien también, el espacio, o decía Fernando, ¿no? Esta situación de tener esa red, ¿no? De apoyo, bien sea la familia o bien sea las amistades o lo que sea que permitan poder estar en casa, ¿no? En una manera. Y la particularidad del hospital, que también quizás trayendo un poco esta situación del COVID, pues pueda traer una diferencia, ¿no? De que puede estar la familia a día de hoy, por ejemplo, en el hospital, cómo se puede cuidar eso también, ¿no? No puede estar todo el mundo, no solo por el COVID, sino también porque es una situación muy particular, porque es un hospital. Joder, y a veces esas situaciones que pueden vivir las familias, ¿no? De, joder, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Qué creéis un poco que puede, pequeñas cosas o por vuestra experiencia también o conocimientos? Fernando, ¿quieres comenzar tú? Sí, la verdad es que, bueno, después si quieres el tema de la pandemia, cómo influye, ¿no? Pero yo creo que aquí en Cádiz además tenemos una dificultad, que supongo que será en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, aquí la dificultad añadida de que es cierto que muchas veces los domicilios se convierten bueno, no digo cárceles ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, sí sitios de donde difícilmente, por ejemplo, no se puede plantear el salir a dar un paseo. ¿Por qué? Porque existen escaleras antiguas, no hay ascensores, no hay, son pisos muy... Entonces, de hecho, venía en prensa, creo que fue ayer, un artículo sobre esto, ¿eh? Como es verdad que hay personas que llegan y pueden estar en casa, pero olvídate de poder salir a ningún sitio, ¿no? Entonces, aquí nos ocurre muchísimo, sobre todo en la parte del casco antiguo, ¿no? Entonces, hombre, evidentemente no deja de ser preferible, entiendo yo, ¿no? Estar en tu casa, aunque no puedas salir, a estar en el hospital, ¿no? Entiendo yo que más a gusto uno está en su casa, ¿no? Como suele decir, como en casa en ningún sitio, ¿no? Entonces, pero aquí tenemos una gran dificultad con la posibilidad de sacar a un paseo, con cualquier cosa de estas, sí, sí, sí. Aquí, no sé Sí si que también ocurre en otro sitio, pero bueno.
Aquí la verdad que yo creo que no tanto, ¿no? Yo creo que aquí o sea, muchas casas ya tienen ascensor, tienen acceso, bueno, y además yo creo que cada vez se ayuda más para que todo el mundo tenga acceso al material que necesite, ¿no? Pues una silla de ruedas o una grúa para la ducha o cosas de estas que bueno, se facilitan mucho, la verdad, y yo creo que desde, bueno, hospitalización a domicilio también, el control de síntomas que decías tú, Jesús, se hace bastante bien, yo creo, desde en el domicilio y cada vez se tiende como a eso más, ¿no? Y además yo creo que hay una labor muy importante del cuidador principal o bueno, ¿no? De la persona que un poco está ahí en primera línea, ¿no? Que se le forma mucho para que, bueno, pues pueda quizá ayudar, ¿no? Con ese control de síntomas y esos cuidados bueno, a veces son sencillos, ¿no? Y ellos mismos pueden apañarse entre ellos siempre con la... Ay, Se ha espera, ido. Ainhoa, que sea... Espera, Ainhoa, es que sea... te has muteado. A ver si le puedes dar a... Ahora, ya está. ¿no? Se había puesto en silencio. Bueno, estabas compartiendo eso. Nada, eso decía que eso, que cada vez yo creo que se da más, ¿no? Que se queden en el domicilio y que, bueno, que desde hospitalización a domicilio se forma un poco, ¿no? A ese cuidador principal para que puedan hacer esos cuidados en casa y que bueno, que se pueda estar en ese entorno que desde mi punto de vista es mucho más acogedor que estar en un hospital, ¿no? Simplemente ya desde ese punto, quitando pues todo lo que las visitas y tal y cual que lleva un hospital, los horarios, las comidas, todo, ¿no? Que tú en tu casa estás, pues eso, en tu espacio, ¿no? Y entonces pienso que... Estaba buscando en el diario, precisamente, la prensa, lo que decía, ¿no? Y fijaos, el titular era tan llamativo, a escalera de la vida. Porque Wow. efectivamente, sin ascensores o incluso que eran portales que tenían 4 o 5 escalones para poder llegar al ascensor, por tanto, esos 4 o 5 escalones ya te impiden de todo, ¿no? Era el artículo que venía en prensa. Y bueno, es verdad que es una dificultad añadida. Y ahora con lo que comentabas del tema de la pandemia, de la COVID, pues imaginaos, esto es... bueno, yo creo que aquí en domicilio el problema probablemente se atenúa, ¿no? Porque es verdad que ya son los propios familiares los que se regulan, en fin. Pero en el hospitales yo creo que es un tema que deberíamos debatir con más tranquilidad a nivel general. Sí, por supuesto, vamos, yo lo voy a comentar lógicamente, que yo soy internista, digo, ¿no? Y en la pandemia los enfermos de COVID están ingresados a la octava planta nuestra y bueno, y uno, en fin, que se vive de cerca. Eso debe de priorizarse, pero el hospital no debe dejar de ser un sitio donde se atiende, donde la humanización debe estar presente. Y para esa humanización adecuada debe de existir la compañía de los seres queridos. Y hay veces que, hombre, hay que darle una vuelta, hay que darle una vuelta de cómo lo hacemos. Porque que esté una persona todo el día, 24 horas, y se cambie por otra, y luego lo siguiente tenga que ser la misma, eso no parece demasiado humano, ¿no? En fin, que estoy convencido que es muy difícil, ¿eh? Estoy convencido que es muy difícil, pero y más en esta época, algo habría que plantear, no sé cómo, porque además para colmo estamos otra vez en un momento tremendo, ¿no? De la sexta ola y de, en fin, entonces no sé cómo, ¿no? Pero algo habría que pensar para que estas fechas, además que vienen, la persona que está al final de la vida se sienta un poco más acompañada. Claro. Qué importante, ¿no? Es como como dices, esta humanización, ¿no? de ese espacio, ¿no? Del espacio hospitalario y con esta situación que estamos viviendo, pues parece que hace falta esa reflexión, ¿no? Y ese cómo hacemos esto para sentirse acompañados, ¿no? Ainhoa, Sí, ¿cómo? sí, yo creo que se ha pasado, pues eso, ¿no? Como a un punto que se ha olvidado un poco, ¿no? Que la persona es un poco el centro de todo esto. Yo eso, como he dicho, trabajo en neonatos y bueno, ahora se ha flexibilizado un poco el tema, pero
hemos tenido épocas en las que los padres no, o sea, podía estar uno de los dos, por ejemplo, ¿no? Y hay momentos en los que tú das una mala noticia, ¿no? O un niño está al final de la vida, que también pasan estas cosas, que no es solamente cosa de adultos, ¿no? Los niños también fallecen y también, bueno, y que esté solamente uno de los dos familiares y que el otro, o sea, tenga que salir uno para que entre el otro para poder despedirse de su hijo, ¿no? O hija, me parece tremendo, ¿no? Me parece una situación durísima, que los abuelos o los tíos o los hermanos incluso, ¿no? Del niño que va a fallecer no conozcan a ese niño o a esa niña, porque desde el hospital no se les permite la entrada, me parece durísimo, ¿no? Y eso ha estado pasando. Es verdad que ahora un poco se está, bueno, se reflexiona y se van cambiando las cosas y se va mejorando dentro de lo que se puede, pero desde luego estoy de acuerdo con Fernando con que hay que darle a esto una vuelta y ver, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, ¿no? Porque es verdad que hay que tomar medidas porque la situación es la que es y está claro que es grave, ¿no? En este momento, pues lo que dice, estamos otra vez en un pico, pero, pero no todo está justificado por eso, ¿no? Y un poco una vuelta sí que creo que habría que darle a todo esto. Claro. Ahí está, ¿no? El poder ver esto, ¿no? Porque en esta particularidad del final de la vida, ¿no? Todo lo que implica, todo lo que sucede, quizás si antes hablamos de la importancia de la dimensión espiritual, ¿no? La importancia de la relación, ¿no? Es decir, del encuentro, del apoyo, de la presencia de otras personas, ¿no? Significativas para nosotros, pues cobra más importancia todavía, ¿no? Para recibir la noticia, para poder decidir, para poder acoger, para, no sé, estar presente, ¿no? De alguna manera. Os leo un par de comentarios, ¿no? Javier comenta, ¿no? Pues hemos pasado de hospitales abiertos, ¿no? A búnkers, de alguna manera, no lo había visto así, pero de cierta manera así, ¿no? Y Mari Carmen dice, pues desafortunadamente la mayoría de los hospitales son muy rígidos y es necesario entender las necesidades de cada paciente. También ahí desde esta reflexión, ¿no? Y bueno, quizás desde ahí, pues bueno, poder tener esto también en cuenta y presente, ¿no? A la hora también de decidir dónde estar, si se puede, cómo se puede hacer y cómo facilitar, ¿no? El otro día conversaba con otra compañera, otra colega psicóloga también y hablamos un poco del espacio hospitalario, ¿no? Y comentábamos, pues claro, que como dices, Fernando, hay una persona es la que se queda, ¿no? Acompañando en esas 24 horas o X tiempo, o se van turnando, pero tiene que ser como esa persona, ¿no? Y cómo poder acercar también a los otros, ¿no? A los otros familiares o a las personas allegadas a eso, ¿no? Hemos descubierto la videollamada y todo esto, lo que supone, ¿no? También, pero sí, ¿no? Que tenemos que seguir buscando maneras, ¿no? De poder acercarnos, ¿no? De poder conectar, ¿no? Porque si además es el final de la vida y precisamente en el hospital y precisamente en ese aislamiento que trae la situación del COVID, más que quizás la situación del propio enfermo, ¿no? O la propia enfermedad o vivencia, ¿no? Que esté teniendo, ¿no? Cómo podemos hacer esto, ¿no? También, ¿no? Cómo es un poco estas experiencias o están siendo estas experiencias desde ahí, Fernando, por ejemplo. Hombre, es que claro, todo este es muy complejo, ¿verdad? Que es muy difícil, ¿no? Y seguramente son muchos factores los que esta mañana, eso decía antes que con Javier lo comentábamos en el desayuno, que seguramente hay cosas que se nos escapan a la hora de hacer muchas medidas y hacer. Pero claro, uno se fija en lo que vive en el día a día. Entonces, claro, por eso le da tanta vuelta y decía lo de cómo estamos llevando esta situación de pandemia con nuestros enfermos al final de la vida. Partiendo de que además donde yo estoy, me consta y es de agradecer que se ha hecho un esfuerzo por parte de muchos para que, por ejemplo, la unidad de cuidados paliativos siga estando tal cual, casi que de lo último que se privilegia cuando el hospital está lleno de pacientes con COVID, ¿no? Entonces, que me consta eso y es de agradecer el esfuerzo que se hace, ¿no? Incluso entre nosotros los compañeros de interna, como a la hora de distribuir el trabajo, de forma que muchos compañeros se dedican a pacientes con COVID
y algunos pues nos seguimos dedicando a los pacientes paliativos, ¿no? De que todo eso de agradecer y todas esas pequeñas piedrecitas que se ponen, o perdón, esas pequeñas ayudas que se hacen, que ese granito de arena, pues es importante, ¿no? Pero eso, sigue faltando, no sé cómo decirlo, ¿no? Yo, a lo mejor más con los familiares, porque, bueno, igual el paciente en este caso sí percibe la cercanía, ¿no? Bueno, muy diferente, lógicamente, es a que el paciente, situación final de vida, que está con COVID, ¿no? Evidentemente se tiene otras circunstancias que lo hace todavía mucho más difícil, ¿no? Solo en la habitación y cuando se entra entero disfrazado y imaginaos lo que es eso, ¿no? Pero aquel a lo mejor que está en una planta donde se puede visitar de otra forma, bueno, pues a lo mejor puede llegar incluso a notar cierta tranquilidad que no ocurría antes, que antes también hemos estado en el otro lado del péndulo, en el que entraban familiares y conocidos y las habitaciones se llenaban con 6, 7 u 8 familiares y muchas veces el propio paciente decía, es que necesito descansar y necesito, ¿no? Y teníamos que poner a lo mejor un cartelito de decir, visita restringida. Bueno, pues hemos pasado de esa visita restringida a otro que es un familiar. Entonces, igual para el paciente no sé yo hasta qué punto, cómo nos está, pero para el familiar yo entiendo que tiene que ser muy duro. Entiendo que ahí es donde más tendríamos que trabajar, a ver cómo nosotros en la planta también he de decir que en situaciones finales, muy finales de vida, en sus últimos días, permitimos alguno más, ¿eh? Que a lo mejor hay 2, 3 familiares con el paciente y se permite, desde la entrada del hospital se sabe y nos llaman a la planta y dicen, mira, que va a pasar fulanito y tal, y pasa, no hay ningún problema, ¿eh? O sea pero es verdad que es difícil. Bueno, porque importante creo también como conocer esto, ¿no? Es decir, saber que cómo se mueve y cómo hay el espacio de las unidades de cuidados paliativos, ¿no? Las plantas de cuidados paliativos que siguen funcionando, se sigue haciendo, ¿no? Porque a veces también es como entrar, yo a veces que he conversado con personas, ¿no? Que igual no están en ese final de vida o lo que sea, ¿no? Pero hay un miedo, ¿no? También a entrar en el hospital, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo nos cuidamos y quién va a venir y cómo hacemos esto, porque a veces es un desconocimiento porque no tienes que estar ahí, ¿no? Pero esto Incluso también, se da, y nos lo preguntamos muchas veces, que hay incluso menor número de pacientes, claro. que yo creo que se aguanta más en casa porque hay cierto miedo a ir al hospital, ¿no? Ahí, cómo está el ambiente en el hospital, ¿no? Eso lo hemos comprobado, lógicamente, allí en cuidados paliativos, que el número de pacientes es menor y probablemente sea por eso, por el miedo a acudir al hospital. No se pueden determinadas actuaciones que hacíamos cuesta más, por ejemplo, aquellos ingresos directos que a veces planteábamos, ¿no? Desde domicilio, cuando te llamaban los compañeros de domicilio, mira, va para el hospital, y uno del tirón buscaba la cama y iba directamente sin pasar a lo mejor por urgencia incluso, ¿no? Hoy día eso no se puede plantear, o es muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene que primero hacerse la PCR, y ya cuando dé negativa, entonces puede subir a planta. Sí, hay Ese es un requisito que hoy día todo paciente que llega al hospital tiene que pasar, entonces lo hace todo más difícil. un tiempo distinto, ¿no? Esa temporalidad es distinta, ¿no? Sí. Todo ese proceso, ¿no? Ainhoa, ¿cómo es esto un poquito para ti? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, yo eso, ahora mismo trabajando con niños, me consta que aquí también en interna y en paliativos se hace, ¿no? Esa excepción de en los últimos días, en los muy, o sea, vaya, ¿no? Ya cuando se deja pasar también más familiares, ¿no? Y se tiene un poco más de manga ancha en esos ámbitos, pero bueno, es verdad que yo pienso que o sea, habría que valorar también, ¿no? Cómo afecta luego eso a los familiares en el proceso de duelo, ¿no? Que tú has comentado antes, bueno, pues yo creo que tiene que dificultar mucho el no poder despedirte, el no poder estar ahí, ¿no? Entonces creo que es algo que habría que valorar y habría que trabajar un poco Claro. más, ¿no? Y lo que digo, pues en nuestro caso, por ejemplo, que en niños recién nacidos, ¿no? Que no han pisado la calle todavía, entonces ningún familiar que no sean los padres han conocido a ese recién nacido y para mí, bueno, pues me parece eh, muy difícil de hacer un duelo de alguien al que no has llegado a conocer, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que de ahí salen muchos duelos patológicos muy difíciles, un poco desautorizados quizá, ¿no? Porque, bueno, los abuelos, los tíos, parece
bueno, ¿no? No sé, son situaciones muy complicadas y bueno, creo que tenemos mucho que trabajar en ese aspecto, ¿no? Porque, bueno, creo que hay mucho que se puede hacer, se podría, no sé, ser un poco más permisivo quizá, ¿no? En esas situaciones y bueno, pues cuesta, la verdad que cuesta. Sí, quizás como estáis comentando, ¿no? Pues el poder trabajar con las familias también, ¿no? Algo hay que hacer ahí también para poder prevenir también, ¿no? Un Claro. poco esa palabra, ¿no? Porque claro, estos efectos que tiene toda esta situación, ¿no? Conviviendo con el final de la vida y con las Navidades, ¿no? Que ya es quizás el sumo, ¿no? O la mezcla más complicada, ¿no? Bueno, vamos a ir acabando, que nos quedan nada, 5 minutillos. Bueno, quizás por rescatar un poco los puntos, ¿no? que hemos visto, ¿no? De la importancia de esa comunicación, ¿sí? Entre paciente, la familia, los profesionales también, ¿no? Haciendo acogida, ¿no? a lo que necesitan compartir, expresar. La importancia también respecto a las Navidades, ¿no? Y también a tomar esas decisiones de ir a casa o no. Como a medida que se va acercando la fecha, parece que eso invita a esas conversaciones también y a que las personas puedan tomar esas decisiones. La importancia de la soledad también, ¿no? O de no tener a gente fuera del hospital, por ejemplo, ¿no? Que pueda acoger o que pueda acompañar esas Navidades, ¿no? Y cómo se toman las decisiones desde ahí. Esta dimensión espiritual que traía Fernando, que traías, ¿no? También tan importante a escuchar con estas bueno, preguntas, ¿no? Significativas, importantes, y que las Navidades parece que acrecientan también, ¿no? Y que precisamente quizás sea una muy buena oportunidad de conversar, ¿no? Y de hablar, ¿no? Y un poco pues estar en casa o en el hospital y pues lo que hace falta o lo que puede, esa preparación, ¿no? Las posibilidades de estar en casa también con las condiciones adecuadas, ¿no? También incluso para poder seguir viviendo, saliendo, ¿no? Y como esa red de apoyo, ¿no? Que esté ahí pues pueda servir, ¿no? ¿Algún comentario, cosa que queráis compartir, Fernando, Ainhoa, para ir cerrando un poco este encuentro? Como palabras de cierre antes de poner la postal. ¿Vale? Antes de compartir ese... Bueno, yo pues simplemente igual añadir, ¿no? La importancia de la gente que está al lado de los enfermos, ¿no? En este caso, de ese cuidador principal y sobre todo en estas fechas, ¿no? La importancia de cuidar también a ese cuidador, ¿no? Tienen un papel súper importante y creo que muchas veces, bueno, pues se cargan con un montón de responsabilidades y, por ejemplo, pues yo creo que es algo que se da, bueno, pues en Navidades, por ejemplo, ¿no? Que bueno, como qué sé, el paciente no puede salir de casa o el enfermo no puede salir de casa, bueno, pues venir todos a mi casa, ¿no? Y la cuidadora que sería, o el cuidador, vaya, el que sería un poco el que está ahí al lado, además, ¿no? Tiene que recibir a un montón de gente en casa y bueno, a veces eran situaciones ahí que quizá no nos damos cuenta, ¿no? Y la importancia de acompañar y cuidar también, ¿no? De ese cuidador. Eso. Gracias, Ainhoa. Qué bueno. Fernando, ¿qué sería Pues para ti? sí, yo vamos, finalmente decir, me despido ese caso también volviendo a comentar lo de la dimensión espiritual, la importancia más en esta época, e incluso si me permití un poquito de apostolado, ya un poco más, ¿no? En lo que uno vive. Decía San Pablo en la carta a los Gálatas, Gálatas 4:4, dice que en la plenitud de los tiempos y nacido de mujer. Resulta impresionante cómo eso, el momento más importante de la historia, Dios se hace hombre, toma nuestra condición humana, y lo hace nacido de mujer, ¿eh? Y lo hace además como un niño, lo más sencillo, lo más dulce, ¿no? Un niño pequeño, ¿no? Y siempre con la condición humilde de María, que dice, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Bueno, yo creo que a partir de ahí, por lo menos en la experiencia de uno, se ilumina toda circunstancia vital.
Y por supuesto también el final de la vida y por supuesto también el final de la vida en tiempos de pandemia. Muy bien, Fernando. Pues gracias también por Nada, compartir estas palabras, ¿no? bueno, Bueno, vamos a ir acabando. Sí, bueno, agradecidos también a las personas que habéis estado un poco aquí, ¿no? Ahora, más que dar un espacio a las preguntas, ya por respetar un poco la hora, si os parece, voy a compartir la felicitación. la felicitación, Y sí, por favor. Fernando, lo que quieras también compartir, pues bienvenido sea. Ay. Voy a por ella, a ver si crece esto. Vale, ahí está. Ay. Sí, además es muy bonita. Me parece que Eso está muy bien, es, ¿no? Sí. está preciosa. Bueno, pues desearos, no sé, feliz Navidad, feliz año, lo que consideréis, lo que os sirva, lo que os llegue desde Paliativos Sin Fronteras también. Y bueno, pues agradecidos de poder compartir este rato con las personas que estáis aquí y también con quienes puedan escucharlo, ¿no? O quienes puedan verlo. Esperemos que os sirva también para reflexionar, para pararse un poco, para ver estos puntos, estos espacios, estas ideas, ¿no? Que hemos ido generando también a través de la experiencia. Si Bien, queréis. muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues gracias Ainhoa, gracias Fernando y acabamos, ¿vale? Bien. Dejo de compartir. Muchas gracias. Vosotros. Gracias a todos.